Dicen que hay hombres que mueren una vez y otros que se niegan a hacerlo. Este es el caso de un campesino analfabeta que caminó desde el frío de Siberia hasta el corazón del imperio más poderoso de su tiempo. Un hombre al que intentaron envenenar y no murió. Le dispararon y siguió avanzando. Lo apuñalaron y se levantó. Lo ataron, golpearon y arrojaron a un río helado. Y aún así, su cuerpo mostró señales de lucha. Los nobles lo llamaban monstruo. La iglesia lo llamaba hereje. El pueblo lo llamaba santo. Y el zar confiaba en él más que en sus propios ministros. ¿Quién era realmente Grigori Rasputín? ¿Un curandero con fe genuina? ¿Un manipulador brillante? ¿O algo que nunca debió existir dentro del poder? Hoy, en Cronos, vamos a abrir las puertas de la Rusia imperial para contar la historia del hombre al que la historia intentó matar. Y falló varias veces. Porque antes de empezar, dime algo. ¿Puedes imaginar que alguien sobreviva a todo eso y aún así inspire más miedo muerto que vivo? Grigori Yefimovich. Rasputín nació en 1869 en un pequeño poblado llamado Pokruvskoye, en Siberia Occidental. Para que lo imagines bien, no hablamos de una aldea pintoresca, sino de un lugar aislado, frío, brutal, donde la vida se medía en inviernos sobrevividos. Siberia no formaba santos, formaba resistentes. Rasputín nació en una familia campesina común. No fue noble, no fue educado, no fue especial, al menos no al inicio. No sabía leer ni escribir correctamente. Trabajaba la tierra, bebía, peleaba y tenía fama de ser inestable. Las crónicas locales lo describen como un hombre rudo, impredecible, con una mirada difícil de sostener. Y aquí viene el primer detalle inquietante. Desde joven, Rasputín parecía no sentir miedo como los demás. Podía caminar solo por el bosque en tormentas de nieve. Dormía poco, aguantaba el frío extremo sin quejarse. En Siberia eso no te hace santo, te hace extraño. Alrededor de los 28 años, Rasputín afirmó haber tenido una visión. No fue una aparición gloriosa, fue algo más inquietante. Según él, vio a la Virgen María reprochándole su vida de excesos. Lloró, se quebró y desapareció durante días. Cuando volvió, ya no era el mismo. Dejó a su esposa y a sus hijos temporalmente. Sí, Rasputín estaba casado y comenzó a vagar como starets, un peregrino religioso errante. No era sacerdote, no estaba autorizado por la iglesia, pero hablaba de Dios como alguien que lo había conocido en persona. Y aquí puedes empezar a imaginarlo. ¿Qué clase de hombre deja su hogar en Siberia? Sin dinero, sin contactos, sin educación, y decide caminar miles de kilómetros solo guiado por una fe que nadie más entiende. Rasputín caminó durante años. Pasó por monasterios, aldeas, caminos olvidados. Escuchó, observó, aprendió algo clave. La gente no busca respuestas, busca a alguien que les hable con certeza.
Y Rasputín hablaba con una certeza aterradora. No citaba textos sagrados, no recitaba dogmas, miraba a los ojos y hablaba como si supiera algo que tú no. Decía cosas como: el pecado no se vence evitando caer, sino levantándose después. Esto escandalizaba a la iglesia, pero atraía a la gente común. Comenzó a ganar fama como curandero, no médico, no sacerdote, curandero. Imponía las manos, rezaba, susurraba, hipnotizaba. Hay registros reales de personas que aseguraban dejar de sangrar, calmar dolores, recuperar la calma mental. Sugestión, fe, manipulación, probablemente una mezcla de todo, pero funcionaba. Y la fama viaja rápido cuando hay desesperación. En 1905, Rusia estaba al borde del colapso. Revueltas, hambre, guerra. Y el heredero al trono, Alexei Romanov, sufría hemofilia, una enfermedad incurable. Cada herida podía matarlo. La zarina Alejandra estaba desesperada, y alguien susurró un nombre en los pasillos del palacio: Rasputín. Cuando Rasputín conoció al niño, hizo algo simple. Pidió que retiraran a los médicos, habló con calma, lo tranquilizó. Esa noche el sangrado se detuvo. Milagro, sugestión, hipnosis que redujo el estrés y la presión arterial. Los historiadores creen que Rasputín calmaba al niño y al hacerlo evitaba crisis fatales. Para la zarina, eso fue suficiente. Desde ese momento, Rasputín se volvió intocable. Podía entrar al palacio, opinar, aconsejar, influir. Y aquí la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando el destino de un imperio empieza a depender de un solo hombre que nadie puede controlar? ¿Santo o demonio? Aquí es donde la historia de Rasputín se vuelve incómoda, porque mientras en el palacio imperial lo veían como un enviado de Dios, en las calles de San Petersburgo empezaron a circular otros relatos de noches largas, de alcohol, de mujeres, de escándalos, y no eran pocos. Rasputín bebía en exceso, frecuentaba burdeles, se rodeaba de nobles, aristócratas y también de prostitutas. Pero aquí viene el matiz importante, el que casi nunca se explica bien. Rasputín no ocultaba su vida disoluta, la justificaba. Decía que para vencer el pecado, primero hay que conocerlo. Esto enfurecía a la Iglesia Ortodoxa, pero curiosamente aumentaba su aura mística entre quienes lo seguían. Para muchos, Rasputín no era un hipócrita. Era alguien que caminaba entre la luz y la oscuridad sin miedo. Y ahora imagina esto: un campesino analfabeto, sentado a la mesa con ministros, influyendo en decisiones del imperio, mientras el heredero al trono vive gracias a él. ¿Cómo no iba a generar odio? Con el zar Nicolás II ausente por la guerra, Rasputín empezó a influir directamente en la zarina. No gobernaba oficialmente, pero sus palabras decidían nombramientos, destituciones, estrategias. Ministros caían, otros ascendían, generales eran reemplazados y muchos nobles estaban convencidos de algo: Rasputín estaba destruyendo Rusia desde dentro. Circularon rumores de que era un espía alemán, un agente del caos,
un anticristo, un manipulador sexual de la zarina. Nada de eso fue probado. Pero en política, la percepción pesa más que la verdad. Y aquí viene una pregunta clave, de esas estilo Cronos. ¿Qué tan peligroso es un hombre cuando nadie sabe realmente quién es, pero todos creen que controla el destino? La noche más famosa de Rusia, diciembre de 1916. Un grupo de nobles decide actuar. Entre ellos, el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich. La idea era simple. Si Rasputín vive, Rusia muere. Lo invitaron a una cena privada. Aquí empieza la leyenda, pero también los hechos documentados. El veneno. Le sirvieron pasteles y vino con cianuro. Rasputín comió, bebió, rió. Nada pasó. Los conspiradores entraron en pánico. Puedes imaginar ese momento, ver a un hombre consumir veneno suficiente para matar a varios y seguir hablando como si nada. El disparo Yusupov tomó un arma. Le disparó en el pecho. Rasputín cayó. Pensaron que estaba muerto, pero minutos después se levantó, ensangrentado, tambaleante, avanzando hacia la salida. Uno de los conspiradores escribió después: no corría, caminaba como si la muerte no tuviera prisa. Le dispararon más veces, lo golpearon, lo ataron y finalmente lo arrojaron al río Neva congelado. La autopsia reveló algo inquietante. Rasputín aún estaba vivo cuando cayó al agua. Murió ahogado. Antes de morir, Rasputín había dicho algo que quedó registrado: si muero por manos del pueblo, el zar reinará muchos años. Pero si muero por manos de nobles, la familia Románov no sobrevivirá 2 inviernos. 3 meses después, estalló la Revolución Rusa. 1 año después, el zar, la zarina y sus hijos fueron ejecutados. El imperio cayó y Rasputín se convirtió en leyenda, monstruo, místico o espejo humano. Y aquí es donde quiero que lo pienses conmigo. Rasputín no tenía poderes, no era inmortal, no era un demonio. Era algo más inquietante, un hombre que entendía a las personas, que sabía leer el miedo, la fe y la desesperación, que apareció justo cuando un imperio estaba roto por dentro. Quizá no fue Rasputín quien destruyó Rusia, quizá Rusia ya estaba condenada, y él solo fue el reflejo más honesto de su decadencia. Porque cuando un sistema pone su esperanza en un solo hombre, no importa si es santo o monstruo, el final ya está escrito. Uno, Rasputín no era monje, aunque siempre se le retrata como el monje loco. Nunca perteneció a ninguna orden religiosa. Era un starets autodidacta, una especie de guía espiritual informal, algo muy mal visto por la Iglesia Ortodoxa. Quizá por eso era tan peligroso, porque no respondía a nadie. 2. Sabía hipnotizar o inducir trance médicos de la corte. Notaron que cuando Rasputín estaba con el zarevich Alexei, hemofílico, no solo rezaba, lo miraba fijamente, le hablaba en voz baja y lo hacía respirar lentamente,
Hoy se cree que usaba hipnosis primitiva para reducir la ansiedad y la presión arterial, lo que detenía las hemorragias. Tal vez no curaba, pero sabía cómo calmar el cuerpo cuando todos los demás fallaban. 3. Prohibió a los médicos darle aspirina al niño, esto es clave, y casi nunca se menciona. Rasputín pidió que dejaran de medicar al zarevich. La aspirina que usaban entonces empeora la hemofilia. Cuando la suspendieron, el niño mejoró. No era magia, era intuición más avanzada que la medicina de su tiempo. 4. Tenía archivos secretos. La policía rusa, la Okhrana, policía secreta del zar, lo vigilaba constantemente. Hay informes donde se menciona orgías rituales, reuniones nocturnas, mujeres nobles llorando tras visitarlo, rituales de purificación por el pecado, pero nunca pudieron arrestarlo porque el zar y la zarina lo protegían. 5. Rasputín predijo la caída de los Románov. En una carta real conservada en archivos rusos, Rasputín escribió: «Si soy asesinado por nobles, el trono caerá y Rusia se ahogará en sangre». Fue asesinado en 1916. En 1917, la familia Románov fue ejecutada. ¿Coincidencia o advertencia ignorada? 6. Su hija defendió su legado hasta morir. María Rasputín emigró a Occidente. Trabajó como bailarina, domadora de leones y escritora. Ella insistió siempre en que su padre no era un monstruo, sino un hombre usado como chivo expiatorio por una élite en decadencia. 7. No murió como dicen las películas. Autopsias posteriores revelaron: no había veneno suficiente. No murió ahogado. Recibió múltiples disparos, uno directo a la cabeza. La leyenda del hombre inmortal fue exagerada después para hacerlo más mítico. Tal vez no fue inmortal, pero su leyenda sí lo fue. 8. Fue ejecutado por miedo, no por justicia. Los conspiradores no lo odiaban por sus pecados, sino porque influía demasiado en el poder y había pedido retirar a Rusia de la guerra. 9. Su nombre significa el del cruce de caminos. Rasputín proviene de Rasputitsa, lugares donde los caminos se vuelven intransitables. Y eso fue exactamente lo que fue para Rusia, un cruce imposible. 10. Nunca fue olvidado, porque incomoda a Rasputín, no encaja como villano ni como héroe. Por eso sigue fascinando. La historia no sabe qué hacer con los hombres que rompen sus propias reglas. Y hasta aquí llegamos por hoy. La historia de Rasputín no termina en el río helado. Termina en nosotros. En cómo recordamos, en qué creemos y en a quién decidimos escuchar cuando el mundo se está cayendo. Porque al final, la historia no está hecha solo de fechas y nombres, sino de decisiones humanas y de las consecuencias que vienen después. Si este relato te hizo pensar, si te incomodó o si simplemente te atrapó, apóyanos con un me gusta. Parece pequeño, pero para nosotros significa mucho más de lo que imaginas. Es la forma en que el algoritmo y tú nos dicen: sigan contando historias. Suscríbete a Cronos si te gustan los relatos donde el misterio, la historia y la reflexión se encuentran.
Aquí no buscamos héroes perfectos, buscamos entender lo que el tiempo dejó atrás. Y si conoces un personaje, un mito o una historia que merezca ser contada como se debe, déjala en los comentarios. Leemos todo. Y muchas de nuestras historias nacen justo ahí. Esto fue Cronos. El tiempo lo vio todo. Nosotros solo abrimos la ventana. Hasta el próximo relato.